Hola, hola familia, ¿cómo estás? Hoy quiero que hablemos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué entendemos por evangelizar? Shalom para todos, bendiciones. Por aquí te saluda Luciana de Argentina. Hoy quiero traerte este tema que me pareció importante compartirlo, el Eterno había puesto en mi corazón hoy. Es un tema bien controversial. Quiero que me acompañes. Vamos a dar un paseo en las escrituras porque ellas van a ser las que nos van a dar la respuesta a ver si estábamos acertados o no. Recuerdo en mi experiencia por la iglesia, siempre en la religión nos decían, vaya y gane almas, vaya y predique el Evangelio, anuncie el Evangelio, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En el hebreo 1309 es Besorá. Besorá quiere decir buen mensaje, buena noticia y buenas nuevas, ¿verdad? En el griego también quiere decir lo mismo. En el griego es 209798. Buen mensaje, buena noticia, buenas nuevas. Ok. Recuerdo que en la religión nos decían que había que salir afuera, que había que hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad? Había que hablarle del Mesías, había que presentarle a Cristo a la gente y hacer que la famosa oración de fe, el confiese a Jesús, el famoso llamado al altar también, ¿no? Y también los que conocíamos como las campañas evangelísticas. Recuerdo de sanidad, de milagros, y había que llevar gente que no conocía al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por evangelio? Entendemos que es dar un mensaje, una buena noticia, presentar a Cristo. Muchos lo tienen como, bueno, tenemos que anunciar a Jesús, tenemos que anunciar a Yeshua, que la gente lo conozca a Yeshua, que lo acepte en su corazón. Y una palabra conocida era creer. Yo tengo que creer, ¿verdad? Yo creo en el Señor Jesucristo, lo acepto, lo confieso con mi boca, creo en Él y se acabó. Se acabó. ¿Por qué? A nosotros nos decían, bueno, yo ya lo recibí, lo acepto, creo, creo que Él murió en la cruz, creo que Él murió por mí, por mis pecados, que Él me redimió, que Él resucitó el tercer día. Y con eso es suficiente, ¿verdad? Eso era lo que a nosotros nos decían siempre, que había que creer y nada más. Pero el Evangelio no es solo creer. Y lo vamos a descubrir, ¿sí? Vamos a descubrirlo. Resulta y acontece que Yeshua anunciaba el Evangelio. Dice el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio también de Lucas, Besorá de Lucas, capítulo 8, dice, aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Pilas acá. Entonces, si a mí en la iglesia la religión me mandaba fuera a que yo le hable a la gente, ¿verdad? Eso para ellos el concepto es ir y predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio es hablar de Cristo. Resulta que en el Evangelio me encuentro con que Yeshua ya anunciaba el Evangelio, pero Yeshua no se anunciaba a sí mismo. Yeshua no les decía a la gente, hey queridos, yo soy el Mesías, ustedes me aceptan a mí, porque bueno, yo ahora estoy vivo, ¿ves? Pero voy a morir al tercer día, voy a resucitar, yo muero por sus pecados. No. Entonces como que...
Vamos a seguir descubriendo. Vamos, acompáñame un poquito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros el reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, dice la Reina Valera. Entonces acá me habla de obediencia. Entonces resulta ser que no es tanto creer nomás, o sea, creo, acepto y listo, se acabó. Él ya hizo todo en la cruz por mí, yo no tengo nada que hacer. No es tan así. Bien, vamos ahora a Hebreos, capítulo 3 y versos 16. Quiero que prestes atención aquí, está poderoso esto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, el antiguo pacto? Vamos a ver. Era el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Vamos a ver. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que le oyeron. Fe en el hebreo es emuná, y fe no quiere decir creer. Fe quiere decir fidelidad. Fidelidad al pacto, fidelidad a aquel que hizo el pacto conmigo. Yo me debo fidelidad a Yahweh. Entonces, vemos acá que no es solo creer. Que no es solo creer. ¿Ok? Vamos acá a Primera de Pedro. Estoy citando todo Nuevo Testamento mal llamado, Brit Hadash, Pacto Renovado, para que se comprenda mejor esto. 1:22, vamos, 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Y acá cita lo que dice Isaías, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías había dicho, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Por eso es que la Torá es eterna. La Torá es eterna. Y en el verso 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, recuerden que el Nuevo Testamento no estaba cuando estaba Yeshua, Pablo, los discípulos, los talmidim.
Cuando ellos citaban la palabra del Eterno, como dice acá, obediencia a la verdad, ¿qué citaban ellos? Torá. Y Torá no es ley. Torá tiene una raíz que se llama yará para poder dar en el blanco, pero significa instrucción. Instrucción. Y las instrucciones fueron dadas en el monte Sinaí. Todo el pueblo, ¿qué dice la escritura? Oyó para luego obedecer. Oyó para luego obedecer. Y ahí habíamos leído que esa generación no fue ¿qué dice? Fiel. Fiel tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con emuná, con fe. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la Torá. El Evangelio es las instrucciones del Padre Celestial. Y no es solo creer, es obedecer. Obedecer. Acompáñame también al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1 y verso 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice acá, de Yeshua, para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo acá? Que si alguno viene y anuncia otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? A ver, evangelio de la prosperidad, evangelio de la sanidad y milagro. Pero acá me habla de algo que ya se me fue anunciado. Te estoy citando nuevo pacto, pero nuevo pacto no existía. Algo que fue anunciado de antemano, algo que el pueblo había oído a los pies del monte Sinaí, dadas las instrucciones por Yahvé, para luego obedecer. Nace benisma. Haremos y obedeceremos. No es tanto que, Señor Jesús, te acepto como mi... Ojo acá. No digo que esté mal. Pero el evangelio en sí no es solo creer, es creer y obedecer. Es creer y obedecer. A ver, vamos a ir a 1.22, ¿ya lo leí? Sí, 1.22 y Primera de Pedro también, vamos a ir acá, 4.17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim y primero comience por nosotros. ¿Cuál será el fin? Esto es pregunta. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, siempre cuando se anuncia la palabra Evangelio va conectada con la palabra obediencia. No puedo desconectarlo. No puedo. Evangelio es Torá. Evangelio son las instrucciones del Padre Celestial para que su pueblo camine y se rija por la constitución del reino, lo que conocemos nosotros como Torá. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. O sea, y la palabra Evangelio está acompañado de la obediencia.
no era solamente oír, sino que oír y obedecer. No era solamente creer, creer y obedecer. Así que te dejo esto. Espero que te sirva. Así que no es solamente ir diciéndole a la gente, acepte a Jesús y nada más, usted no tiene que hacer nada porque ya Jesús hizo todo. No, hay que obedecer. Y obedecer los mandamientos de Adonai, obedecer la instrucción, obedecer lo que está escrito. Por eso que el Evangelio del Reino, el mensaje central es hacer teshuva de todo corazón. Por eso es que Yeshua decía, arrepentíos y convertíos, retornen a lo escrito, regresen, retornen, hagan arrepentimiento de todo corazón, vuelvan a lo escrito y comiencen a caminar en obediencia. Ese es el Evangelio del Reino que anunció Yeshua, Pablo, los discípulos y que seguimos anunciando nosotros. Amén. Así que te mando un beso grande y espero que esto te haya servido. Te dejo ahí en el video también los textos bíblicos para que lo busques y lo corrobores por tú mismo, ¿sí? Así que recuerda esto, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio del Reino es ir y predicar la Torá, lo que ya estaba escrito, lo que se nos fue entregado desde el Sinaí. Y hoy, cuanto más, que somos mediadores de un nuevo pacto que el Ruach HaKodesh selló en Shavuot, la ley en la mente y en el corazón. Somos portadores de esa buena nueva, de esa buena noticia. Sí, Yeshua ha muerto, ha resucitado, Él nos redimió, Él nos dio el misterio de la reconciliación, Él nos reconcilió con el Padre, pero Él nos llamó también para obedecer y obedecer lo que estaba escrito. Obedecer la Torá, obedecer las instrucciones y los mandamientos del Padre Todopoderoso. Así que aquí te dejo esto. Shalom para todos. Bendiciones.